34 pasaron desde las 9 de la mañana con una temperatura. 16 grados 7 décimas en la ciudad, 82 es el porcentaje de humedad. Bueno, en un ratito vamos a... Hoy va a haber mucho Jorge Bacaro. Ah, bueno. Te vamos Sí, a Me exprimir. entero ahora. No, bueno, siempre estás con que, mirá, ¿para qué traigo tanta cosa si no Sí, puedo tengo mis alforjas llenas. Las alforjas llenas de verdad. Sí, exacto. Bueno, vamos un poco a ver, a sobrevolar el clima político, el mapa político. Para eso vamos a saludar enseguida a Carlos Fara, porque bueno, por un lado hay segundo paro a un gobierno muy, muy nuevo. Vamos a ver el de mañana con el transporte en su totalidad adhiriendo, por lo tanto seguramente se va a notar mucho. Por otro lado, la discusión de esta ley, que podría ser la primera ley que tiene el gobierno de Milei, con una oposición dialoguista presentando muchísimos reclamos, por lo cual ya están diciendo puede volver a diputados, puede volver en corrección, por lo tanto no es que para el pacto de mayo puede estar la ley ya sancionada. Bueno, cruces muy fuertes, como creo que nunca en la política vi cruces tan fuertes de palabras. El político generalmente era bastante, no sé si decir elegante, pero no era de exabruptos. Hay mucho exabrupto. Sí. Sobre todo hay gente inclusive de la CGT, como Pablo Moyano, de Palabra Fuerte, pero otros que han directamente amenazado a los senadores propios según como voten. Bueno, eso es un clima que no es deseable. Carlos Fara es analista político, lo tenemos en línea. Hola, Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo, Carlos, esta variopinta realidad? Bueno, mira, primero decir que el gobierno está con más posibilidades que nunca de poder sacar adelante su primera ley, ¿no? Me parece que hizo una adecuación importante entre aquel primer intento de febrero y ahora, achicando, digamos, la agenda, generando, digamos, más consensos más amplios, y eso, digamos, ya presenta un panorama, digamos, que lo lleva al Senado con otro músculo, aun cuando el Senado está claro que va a ser más dificultoso, pero también es cierto que me da la impresión de que el gobierno se guardó, digamos, as en la manga para establecer una negociación con aquellos gobernadores que pudiesen volcar el equilibrio, digamos, a favor. Y tal cual vos decías, es probable que pueda salir con alguna modificación del Senado, lo cual en términos de proceso legislativo lo que implica es que vuelve a diputados, pero si diputados insiste con el texto original, ahí termina la discusión, ¿no? Digamos, esa es la ley final. De manera que tampoco, digamos, es un problema particularmente, salvo que el Senado vote con alguna mayoría especial, que lo obligaría a diputados a empardar esa mayoría, pero eso parece muy difícil, ¿no? Que algo en el Senado salga con una mayoría de 2 tercios. Bueno, eso por el lado de la ley primera. ¿Y cómo estás viendo el accionar de esta combativa por estos tiempos CGT? Mira, primero una situación muy complicada porque viste que hay, digamos, tensiones internas, hay diferentes posiciones respecto a esta cuestión. Me parece que lo que terminó sucediendo es que no podían, digamos, frenar el paro porque ya se habían comprometido y si no querían, digamos, quedar expuestos, digamos, a que estaban blandos con el gobierno, pero por otro lado, digamos, sabemos que no es lo mismo la posición de Gerardo Martínez, que, digamos, de alguna manera tiene dentro de su gremio un sistema, digamos, de indemnización laboral muy semejante al que está proponiendo el gobierno en la ley, sí. Para un Moyano que tuvo una negociación con el gobierno y finalmente se homologó esas paritarias, de manera que te diría, tal cual vos decís también, el hecho de que no haya transporte haría exitoso, entre comillas, el paro, pero la verdad es que para una sociedad que en su gran mayoría piensa que el paro no va a arreglar nada, ¿no? Independientemente de la legitimidad que puedan tener los reclamos, ¿no? Pero un paro de a ratos parece ser que hasta es funcional a los intereses del gobierno. Sí, totalmente, primero, porque obviamente, digamos, la dirigencia sindical, digamos, tiene muy mala imagen. Segundo, por esto, porque realmente, digamos, el paro
la gran mayoría lo considera inconducente para resolver ninguna situación. Por otro lado, digamos, porque, alrededor de la CGT siempre hay dando vuelta política, independientemente de la representación sindical, con lo cual eso queda, digamos, va a quedar muy entre comillas respecto a la evaluación del éxito del paro, sencillamente por una cuestión de que la gente no puede ir a trabajar. ¿Cómo ves estas apariciones que a veces parece como que estuviera buscando, no digo una excusa, pero no hay un motivo tan grande y aparece Cristina con mayor asiduidad? Mira, me parece, a ver, primero, creo que Cristina tiene la dificultad de cómo conduce los distintos matices que hay dentro de Unión por la Patria, ¿no? Yo creo que hay una discusión interna respecto de si hay que plantar una resistencia frontal al gobierno o esperarlo a que se desgaste y ahí recién reaccionar. Y me parece que Cristina, digamos, está haciendo estas apariciones, te diría, más mirando el frente interno, para tratar de, digamos, como ella misma dice, el hecho de que, bueno, no aparecen liderazgos alternativos, no termina de aparecer, digamos, los militantes usando el bastón de mariscal, y que por lo tanto es un sector que no tiene del todo definido ese posicionamiento, y entonces Cristina lo que hace apareciendo es un poco dándole letra a su propia militancia de cómo pararse frente a esta situación. Vemos desdibujada la cámpora, te diría que silenciosa, y por otro lado vemos que los gobernadores y el otro peronismo que estuvo larvado empieza a aparecer. Sí, a ver, primero porque efectivamente, primero vienen de una derrota, ¿no? Digamos, en la elección presidencial y con una serie de derrotas en las provincias, entonces obviamente esto me parece que complica, ¿no?, todo el proceso de digestión interna. Para una cámpora que ya está, digamos, más delegitimada, cuyo líder, digamos, es Máximo Kirchner, que inclusive para el propio público que le gusta a Cristina, Máximo, digamos, no representa nada. Para el resto del periodismo, vamos a decir, más tradicional, la cámpora siempre fue un actor incómodo, no del todo representativo, y que en esta circunstancia además ni siquiera controlan la provincia de Buenos Aires, ¿no?, porque están en esta disputa con el propio Kicillof, con lo cual, digamos, me parece que entran un poco dentro de las generales de la ley de esta desorientación estratégica, ¿no? Hay hoy unos estimados siempre a la baja de la inflación, pero por otro lado la calle sigue estando durísima. ¿Cómo ves esa tensión entre quien elige bancar el ritmo, pero cuando va al súper le cuesta muchísimo? Sí. A ver, yo creo que primero había una conciencia mayoritaria respecto de que los problemas no solamente eran de larga data, sino que las medidas iban a ser antipáticas para resolverlo y que eso iba a llevar mucho tiempo, lo cual te da un margen de, vamos a decir, de tolerancia, ¿no? Sí. Ahora, es absolutamente cierto que estamos entrando en una situación en donde efectivamente la inflación está bajando, pero que empieza a entrar en tensión una preocupación por el tema del empleo, ¿no?, en la opinión pública. Entonces, viste que una cosa es que la plata no te alcance, otra cosa es que directamente no tengas ingresos, ¿no?, digo, por desocupación. Entonces, me parece que ahí el gobierno, más allá de, además de, digamos, de la expectativa que puede tener sobre el tema de la ley, aún saliendo la ley, va a tener seguramente un frente de tormenta próximo, en el sentido de que la recuperación, viste que siempre hay una recuperación que es estadística, que no se siente en la calle hasta dentro de bastante tiempo, y eso va a terminar generando algún tipo de desgaste en la opinión pública, lógicamente, eso desde ya. El tema es todos los procesos anteriores de baja de inflación que fueron virtuosos políticamente es porque fueron acompañados de una recuperación de consumo bastante rápida, ¿no? El plan austral, la convertibilidad, después Duhalde con Lavagna, eso algunos economistas lo dudan y por lo tanto yo te diría ahí, ojo, porque puede haber una segunda parte del año que aun cuando haya menor inflación pueda ser un poco más de dolor de cabeza para el gobierno en el plano del empleo. Un candidato a presidente que diga todo lo antipático
muy lejos de aquel sigan menos, los voy a defraudar y lo que fuera, que inclusive afuera, hoy me decían que en Europa hay muchos países mirando con mucha atención a Milei. Es una historia rara en la política, ¿no? Hola. Bueno, Carlos Fara se cortó. Bueno, ¿se cortó? Se cortó. ¿Lo recuperamos a la 1, a las 2, a las 3 o lo liberamos? Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos trabajando para usted. Estamos trabajando para usted. Bueno, antes de liberarlo a Carlos, la pregunta era, un candidato que sube, que gana diciendo, voy a ser duro, las medidas van a ser antipáticas, la van a pasar mal porque está todo demasiado mal, contra aquel sigan menos, lo voy a defraudar, va a estar todo bien. Milei llama mucho la atención afuera, me decían esta mañana, en Europa, en todas, muchos políticos de países de Europa les llama la atención, pero digo, a favor de Milei. ¿Es una rara avis en el mundo, en la historia política, Milei? Sin lugar a duda, ¿no? Primero porque él tiene una, vamos a decir, más allá de lo legal, constitucional, tiene una legitimidad política de origen distinta, ¿no? Por ser un outsider, con lo cual se puede tomar una serie de libertades que ningún político, digamos, del sistema efectivamente se podría tomar. Luego hay una característica de la política contemporánea, que es el caso de los que se muestran auténticos, ¿no? Tal cual son. ¿Por qué? Bueno, porque la política, entre otras cosas, a veces huele a demasiado formateada, demasiado manoseada por el marketing, ¿no? Demasiado coacheada, y Milei es algo totalmente distinto en ese punto, y por eso, digamos, me parece que tiene, o en ese punto, un margen de maniobra, ¿no? Respecto que le da el estilo, que no lo hubiese tenido ningún otro presidente, digamos, empezando por Patricia Bullrich, digamos, si hubiese sido Bullrich la presidenta, ¿no? Entonces, desde ese lado es un personaje claramente curioso, 100% outsider, ¿no? Un poco diferente al caso Bolsonaro o al caso Bukele, y en todo caso, digamos, también el caso Trump, que llega, pero con el Partido Republicano, llega directamente sin partido, ¿no? Y eso lo vuelve, digamos, mucho más claro, interrogante en ese sentido. Carlos, gracias por esto en la mañana. No, por favor, un placer enorme. Bueno, Carlos Fara, analista político. Camino hacia la mitad del año. Mayo en Nacional. Tu radio. Mi nombre es Pablo Alarcón. Me gusta el cine, pero a mí me gusta el cine en pantalla grande. Y cuando voy al cine, por supuesto, a Cines Multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex.